La presidenta Dina Boluarte anuncia la presentación de denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación, Dely Espinosa. Mientras tanto, en el Congreso ya se aprobó interpelar al ministro de Energía y Minas por este tema del reinfo hereditario. Vamos a conversar al respecto aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez, me acompaña Ilich López, parlamentario de Acción Popular. Bienvenido, RPP, congresista López. ¿Cómo está, Jorge? Buenas noches. Un saludo a la audiencia y gracias por la oportunidad. Dispuesto siempre a la interpelación que ustedes, los periodistas, nos puedan hacer. Muchísimas gracias. Ya que hablamos de interpelación, se aprobó interpelar precisamente al ministro de Energía y Minas, Jorge Montero. Desde Acción Popular, ¿qué posición tienen sobre el titular de este sector? Nuestra posición ha sido clara desde un principio. Primero, consideramos que en el nuevo gabinete, con el señor Arana a la cabeza, no ha debido de juramentar un ministro que tiene en las espaldas un hecho tan terrible como el de Patás, ¿no? Y más allá de las responsabilidades penales que esto supone, lo que debemos enfocar es la gestión, la falta de liderazgo del ministro de Energía y Minas en tener una posición y acciones claras y concretas frente a la minería en el Perú. Patás, en la región Libertad, tiene inclusive un yacimiento de oro, un batolito de oro. Un batolito es una roca gigantesca de oro. La onza está llegando a costar $3.420, histórico en el mundo, pero solo se explota de las concesiones el 3% del territorio. Y imaginemos si se explotara ya no el 100%, el 50% nomás, tendríamos muchos ingresos. Y una gran parte de esa explotación se da por la minería informal y por la minería artesanal. Ahí el problema del gobierno, que no sabe liderar cómo junto a los actores pueden plantear una política clara de explotación minera en favor de los peruanos. El ministro Jorge Montero asistió al Congreso de la República y defendió esto de la transferencia de la titularidad de la concesión. En pocas palabras, el reinfo hereditario. ¿Qué le pareció a usted? Defendió, pero al día siguiente sacó una declaración cuando anunciamos la interpelación que iba a modificar su reglamento. Entonces no tiene la fortaleza de poder argumentar su posición frente a este caso de la interpelación. En ese caso que venga, va a tener que venir porque la moción tiene más de 33 votos. Sí. Más de 33 firmas y consideramos que las bancadas se están sumando a esta interpelación. Ahora, el tema un poco de fondo, el reinfo hereditario, el mismo reinfo, son pequeñas píldoras que tratan de bajar la fiebre del momento. Congresista, pero que hay responsabilidad también del Congreso, ¿eh? En el Congreso ustedes como parlamentarios aprobaron la prolongación, del reinfo. Pero por supuesto que hay responsabilidad del Congreso. Yo advertí ese tema. Yo considero y consideré que no se debió dar el reinfo y en ese sentido voté también. Sin embargo, asumo la responsabilidad de mi institución, ¿no? A pesar de que voté en contra, asumo la responsabilidad y asumiendo esa responsabilidad de mi institución, tenemos que corregir. Es por eso que Acción Popular presentó inmediatamente un proyecto de ley para que ya no puedan existir más reinfo. Y eso es algo claro y concreto. Se abstuvieron en la Junta de Portavoces varias bancadas, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, ¿no? Podemos Perú que tiene varios ya afiliados relacionados con la minería ilegal. Entonces, yendo al tema de fondo, volvemos a la falta de liderazgo que caracteriza a la presidenta de la República, caracteriza esa falta de liderazgo, pero eso nos damos cuenta que irradia a sus ministros, en este caso al ministro de Energía y Minas, que tiene una pésima y desastrosa gestión. Y eso
sin contar con las otras preguntas que se le está haciendo sobre, por ejemplo, el tema de electrificación rural. Han encargado por algunos días a determinados funcionarios y en esos días, oh casualidad, se le otorga grandes contratos a empresas. Y luego que se le otorgan grandes contratos, se saca a los funcionarios. Eso va a tener que responder en el Pleno del Congreso el ministro, entre otros temas. Para usted es desastrosa la gestión de Jorge Montero, ¿correcto? Mire, ¿debería ser censurado entonces? Porque primero la interpelación se podría ir a una censura. En el gobierno del presidente Belaúnde, un ministro que en su gestión hubo un muerto, al día siguiente estaba presentando su carta de renuncia. Considero que este tema de la minería no ha sido abordado adecuadamente. Yo creo firmemente que el ministro tiene una inadecuada gestión. Y no hablamos de otros temas de energía como el gas, el tema de Petroperú, por ejemplo. No lo estamos diciendo. Sin embargo, hay que seguir el procedimiento democrático que es la interpelación. Vendrá a exponer las respuestas cuando esto llegue a una votación y de acuerdo a ello se seguirán los procedimientos. Esperemos primero la interpelación, después hablaremos de la censura si es necesaria. Considero que sí, sin embargo, vamos a esperar las respuestas. ¿Para usted sí sería necesaria la censura entonces? Sí, yo inclusive planteé en la bancada que no se lleve el tema de la interpelación, que sino de frente a una censura. De frente a la censura. Entonces, esta situación definitivamente tiene que ser respondida en un sector tan importante. Mire, 18.000 millones de soles este año ha recaudado la minería. 16% más que el año anterior. Sí. El año anterior, 16.000 millones, 600 y tantos mil millones más. Entonces, solo con el 3% de área de explotación. Las mineras formales presentan solicitudes para explotar otros frentes, otras áreas, 2, 3, 4, 5 años en darle esas solicitudes. ¿Qué tienen que hacer? Negociar con los medianos, pequeños, informales para que exploten, porque ellos mismos les venden a los formales y eso pasa a ser declarado. Pero mire, estamos viviendo en medio de la informalidad, pudiendo el gobierno tener una política clara de desarrollo minero en el país que no se tiene. Y eso sin contar que Patás es literalmente una ciudad que está sentada en una suerte de banco de oro. Por supuesto. Y la carretera para llegar de Trujillo a Patás es literalmente un desastre. Uno puede hacer 16 horas arriesgando su vida. Y bueno, nadie dice nada, ¿no? Y no solo eso, mire, en la Comisión de Economía, comisión que yo presido, hemos aprobado un dictamen sobre la fiscalización de los insumos. Hay críticas por qué se mete economía en esto. Es que se debe meter porque la rectoría de esa fiscalización la tiene, de acuerdo al dictamen de la ley que hemos aprobado, la SUNAT. La SUNAT tiene que saber esos insumos químicos desde su origen, si es fabricado en el Perú, o desde su importación, así como la posibilidad de que eso se etiquete bien y que la SUNAT pueda fiscalizar en todo momento. Para eso hay recursos, porque en todas las carreteras está la SUNAT. Entonces no le va a irrogar mayor gasto, pero sí vamos a hacer control adecuado de los insumos en contra de la minería ilegal. Ahora pasan por las narices de las autoridades los frascos, los bidones, todo lo que se utiliza para la minería ilegal. ¿Y por qué no actúan? Porque no tienen marco normativo. Acción Popular en la Presidencia de Economía está aprobando eso. Y es más, esta noche se debe estar aprobando la ley respecto a ese control de insumos contra la minería ilegal. Ok, hablemos de otro tema que tiene que ver con el Congreso también, congresista López, la inmunidad parlamentaria. ¿Por qué en este momento se le ocurre al Congreso tocar el tema de la inmunidad parlamentaria considerando la bajísima aprobación que tiene ante la ciudadanía? No lo sé porque en este momento. Sin embargo, yo tengo una posición clara. Pero es inoportuno para empezar.
siempre va a ser inoportuno cuando se critica a alguna institución, en este caso al Congreso es criticado, va a ser toda la vida inoportuno. Va a ser inoportuno el primer día de gestión y va a ser inoportuno el último Pero si día. a lo mejor las cosas sería distinta la situación, congresista. Bueno, si se da media gestión también sería inoportuno, don Jorge. Pero más allá de ello, yo le voy a comentar un caso en el que debe haber inmunidad. Dos casos. Por favor. Yo fiscalicé a la empresa Electrocentro, empresa estatal, donde por más de 10 millones de soles se compraron transformadores que hasta el día de hoy están botados en los almacenes. 10 millones de soles. Hicimos una verificación, llevamos a la Contraloría y una serie de cosas. Se le ocurre al gerente denunciar al congresista Illich López porque ha hablado mal de la empresa y lo denuncia para que le indemnice por 1 millón de soles. O sea, yo ahora, después de fiscalizar, tengo que afrontar un juicio para pagarle 1 millón de soles a una empresa que ha cometido estos actos reñidos contra la misma empresa porque han gastado su dinero. Y no solo eso, hemos descubierto ahí, por ejemplo, que se habían traído una jefa de logística a otra empresa con factura, o sea, todo un desastre. A empresas, una de la hermana y otra del hijo, todas estas empresas por más de 300, 400, 500 millones de soles en contrato durante los últimos 10 años. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Denunciaron al congresista Illich López ante el Poder Judicial. ¿Por qué? Por fiscalizar. Entonces, ¿qué considero en estos casos, por ejemplo? Otro pequeño. Hemos fiscalizado un desastroso parque en la Selva Central, en la provincia de Satipo. 2 días de uso de los señores, los parques rajándose, el cemento rajándose, los tubos delgados, una desgracia. Bueno, pero eso es parte de la labor de un congresista. Sí, pero ¿qué pasa? Las autoridades fiscalizadas van con la denuncia como para amedrentar al fiscalizador a que no haga esto. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Yo considero que la inmunidad debe servir estrictamente para proteger estos procesos de fiscalización. Para temas de fiscalización. Fiscalización expresamente. Claro, pero no para proteger a los mochasueldos. De ninguna manera. Por favor, a los abusadores sexuales, que las tenemos también en el Congreso, lamentablemente. De ninguna manera. Esos son delitos comunes fuera de la gestión que no deben tener inmunidad parlamentaria. En ese sentido, yo considero, bajo los argumentos que he esgrimido esta noche, que la posición de debatir una inmunidad debe ir en el sentido eminentemente fiscalizador, como lo ha planteado la bancada de Acción Popular a través de este proyecto de ley que es del congresista Wilson Soto, que consideramos debe ser valorado en ese extremo. Y básicamente en todo lo que vaya en ese norte, para que haya una buena fiscalización y tampoco para que venga algún fiscal que no le cae bien el Congreso y estar denunciando por denunciar, generando un problema. Hay denuncias de parte del Ejecutivo, de la Fiscalía, que le hacen daño al Estado. Claro, ¿no? Hacen falta 2 legislaturas, ¿correcto? 87 votos en cada Esta que termina sería una, la que empieza en agosto, y la última que empieza en marzo hasta el 2026. Porque si no... Julio del 2026. Si no, se irían a consulta popular. Y usted conocerá que en consulta popular definitivamente eso no va a pasar. Gran parte de la ciudadanía no va a aprobar la inmunidad parlamentaria. La política en el Perú, tiene varios matices. Yo considero que si se explica de una manera adecuada alguna intención y puede ir a consulta popular, la democracia va a definir que sí o que no. Yo no sé si ¿Usted cree que la ciudadanía va a aprobar en consulta popular la inmunidad parlamentaria? ¿De verdad lo cree? Si usted le pregunta a los huancaínos qué le pareció la fiscalización que le hicimos a Electrocentro y a la Selva Central, qué le pareció la fiscalización que hicimos a Electrocentro y sobre todo el compromiso
que se cumplió, que en sus recibos de luz ya no aparece el IGB. Es una labor ¿no? fiscalizadora Entonces, que, correcto, se tiene que entonces, realizar. cuando se explica de esa manera, por lo menos se genera el debate. Yo no sé qué sea el resultado, pero el debate puede decir varias cosas. Entonces, para que quede claro, en agosto podríamos saber si se aprueba o no la inmunidad parlamentaria. Yo no estoy en la Comisión de Constitución, sin embargo, ya hay dictamen. Hoy lo pueden poner a debate en el Pleno, mañana sería la primera legislatura y después la segunda. Sin embargo, tiene que ser esto muy pensado, determinado Habría que hilar. Sí, es más, inclusive para que no sea criticado, tendría que explicarse lo que acabo de mencionar claramente, ¿no? En qué casos debería darse esa inmunidad, porque hay cada situación en el Estado que merece hacer una denuncia y que muchos no denuncian por represalias, ¿ah? No solamente el tema de los parlamentarios, de repente regidores que los apabullan, los amenazan, no sabe lo que pasa. Entonces, esa fiscalización debe fortalecerse. Correcto. Vamos a otro tema. En las últimas horas ha llamado la atención el hecho de que el Ejecutivo está protegiendo, como si se tratase de un tesoro, la información sobre el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte. Han dicho que eso no se puede revelar. ¿Cómo lo ven desde el Congreso? Quien haya dicho eso, creo que no conoce la función pública. Lo dijo el Premier, Eduardo Arano. Lamentablemente, si eso ha mencionado en esos términos, que yo no lo he escuchado y lo he hecho, considero que no conoce en ese extremo la función pública. ¿Por qué? Hay políticas públicas de transparencia, inclusive hay una ley de transparencia. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué enmarca? ¿Cuál es el objetivo de que haya transparencia? De que los temas de Estado, que las decisiones públicas sean de conocimiento público. Y sobre todo temas fundamentales. Y creo que acá, nuevamente de parte del Ejecutivo, se comete el error de tratar de esconder algo. ¿Sabe qué? Eso lo deben poner sobre la mesa y en debate nacional. ¿Por qué? Porque las remuneraciones en el Estado peruano son eminentemente desordenadas, mientras que un jubilado, profesor, gana entre 600 soles, puede haber un asesor que gana 19.000, 20.000, 30.000 soles. Jefa de una oficina en el Congreso que gana 19.000. 19.000 soles. Ejemplo. Mientras que la presidenta de la República gana 16.000, hay un viceministro, un secretario general que gana 25, 30.000 soles. No hay una coherencia respecto a los sueldos dentro del Estado. ¿Qué debe plantearse? Y acá creo yo que el tema, por ejemplo, de del servicio público, no ha rendido los frutos que en un determinado momento se ha tratado de implantar. Lo que se necesita es tener una remuneración meritocrática. Lógicamente, el profesional que se ha esforzado, que ha estudiado una maestría, un doctorado, ha hecho su pasantía en el extranjero, ha hecho miles de cosas y tiene experiencia, es necesario que ocupe los cargos para que lo que se llama estrictamente la burocracia, lo que mencionaba Weber respecto al tema de la democracia, que son los defensores del Estado, puedan ser los más capacitados y puedan ser los mejores remunerados, para que la carrera estatal sea un aliciente. Muchos buenos profesionales no se meten a la carrera pública. ¿Por qué? Porque terminan denunciados. El otro día estuvimos en una conferencia en una universidad, conversaba yo con algunos profesionales en el ámbito económico y me decían los profesionales, congresista, yo no vuelvo al Estado porque mi familia no quiere que vuelva al Estado. Vuelvo al Estado en un cargo alto y termino denunciado. Prefiero mi tranquilidad. ¿Sucede con muchos jóvenes también? Y sucede con muchos jóvenes. Entonces, para que eso no suceda, debe plantearse un procedimiento meritocrático respecto a las remuneraciones. Para empezar, para el ingreso, incluido el de la presidenta o el presidente de la República. Más allá que sea Dina Boluarte en estos momentos la presidenta, o el premier o el congresista Ilis López, presidente de la Comisión de Economía. ¿Qué es lo que se tiene que dar? Un procedimiento meritocrático de acuerdo a esa función. Y no solo eso, se habla mucho en gestión pública de el presupuesto por resultados, por decir. También
tiene que darse bonos por resultados. Imagínese usted un profesional que, por ejemplo, en la planificación de un país implemente unas medidas adecuadas y vaya cerrando brechas. Claro. ¿Se merece un bono? Sí, pero por resultados. Entonces debe haber una política de remuneraciones clara, con incentivos por resultados, para atraer a los mejores profesionales y no sea a dedo que se tenga que elegir esto. Que también puede ser un tema de confianza, pero respetando los parámetros, sobre todo técnicos. ¿Hay gente de confianza que se puede nombrar? Sí. Pero esa gente tiene que tener una experiencia adecuada en el servicio público, sobre todo. Correcto. Y ya que hablamos de estos temas, precisamente un estudio de Arellano Consultores para RPP ha revelado que el 89% de los peruanos reconoce que no elige bien a sus autoridades porque muchas veces ni siquiera le interesa el ámbito político porque desconoce también las propuestas. Y esto es importante porque estamos a puertas de una elección y como responsabilidad ciudadana, los peruanos tenemos que informarnos mejor sobre los candidatos y sus propuestas. Lo que usted acaba de decir está reflejado. No sé si le molestará el señor que voy a aludir. Un payaso está liderando las encuestas, las últimas encuestas que ha salido. ¿Se refiere al actor cómico Carlos Álvarez? Me refiero al señor Álvarez, Carlos ¿no? Álvarez. O sea, una persona con un discurso totalmente populista, sin sustento, que quiere matar a todo el mundo. Él piensa que está en un set de chistes donde puede hacer lo que se le haga gana. Y eso no es correcto. Primero, tiene que saber qué es el Estado. Y cuáles son los componentes y por qué, por ejemplo, los altos niveles de inseguridad están relacionados con los niveles de educación. Y esa educación, ¿por qué está relacionada, por ejemplo, con la alimentación o la falta de agua? Sabemos que las personas desde el vientre materno hasta que cumplen 5 años desarrollan su cerebro, por ejemplo. Claro, y claro. cuáles son las políticas públicas para desarrollar esas personas. Porque esas personas cuando crezcan van a tener menos oportunidades de las que se alimentaron bien. Sí. ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado? O sea, va a agarrar su metralleta y va a matar a todos los que se porten mal. Por eso, primero, considero yo que los ciudadanos deben hacer lo que decía el filósofo Platón. El precio de desentenderse de la política es el de ser gobernado por los peores hombres. Sí, claro. Y un llamado a los padres de familia, todos en general, involúcrense en política. Involucrarse en política no necesariamente significa inscribirse en un partido y participar en elecciones. Claro, ni tampoco pelearse, ¿no? Por temas políticos. Pero hay que estar bien informado. Significa hablar. ¿Qué te pareció el debate sobre el tema de la CTS? ¿Qué te pareció el debate sobre los temas económicos? Este tema, por ejemplo, de los sueldos, si es que le quitamos la crítica expresa sobre el aumento o no de sueldo, es un tema interesante porque en el Perú no hay remuneraciones de acuerdo a la meritocracia. O porque un ministro no tiene la adecuada calidad para ejercer el cargo. Esos debates en los desayunos familiares, en los almuerzos familiares, ayudarían mucho a la población. Y estoy seguro que las personas que conocen el Estado, que tienen una posición estadística, estarían en las primeras encuestas en vez de este sector, en vez de estos representantes, que lo que nos dice que es un reflejo de lo que tenemos en nuestra población, ¿ah? O sea, sí. Y eso tenemos que decirlo, atacarlo con educación, con políticas claras en distintos temas, ¿no? Muy bien. Congresista López, gracias por estar con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Le agradezco, Jorge, y un saludo a su audiencia y también comunicar que hemos aprobado ayer una ley histórica sobre el Foncomún. Okay. 4% se ha elevado el nivel. Se cobra 18% en todas las facturas. De eso se disgrega 16% para el IGB y 2% para el Fondo de Compensación Municipal. Se ha redistribuido 14% ahora va al IGB y 4% va al Foncomún, a todas las municipalidades, a las más de 1.800 municipalidades provinciales y distritales que tiene nuestro país, elevando ese presupuesto
en 8.000 millones de soles, una real descentralización. Podemos entender que eso va a terminar favoreciendo a las municipalidades, por ejemplo, provinciales, distritales, centros poblados, donde van a poder por lo menos ejercer su función de municipalidades. Y este es un tema histórico. Mire, ha tenido una votación tan alta que cuando emprendimos el dictamen en septiembre, cuando yo ni bien ingresé a la Comisión de Economía, nadie daba, inclusive la votación del dictamen fue un poco ajustada, pero ahora todas las bancadas han hecho un acto histórico en el Perú, estructural, estructural. Y esto de acá a unos 5 o 10 años se va a notar, porque los ingresos normalmente van creciendo, sí, claro, pero le estamos quitando el centralismo de la ejecución del dinero al gobierno central y se lo estamos entregando a los distritos. ¿Qué va a pasar en poco tiempo? Poco a poco se van a ir desarrollando mejor estos distritos y provincias y no se va a aglutinar la capital. Vamos a poder desarrollar en cada lugar los pueblos y ciudades, y eso es muy importante para el país. Esperemos ese impacto positivo entonces. Muchísimas gracias. Le gracias. agradezco, Jorge. Buenas noches. Iris López, parlamentario de Acción Popular aquí en Prueba de Fuego. Volvemos con mucho más.